es Roger Runril García. Soy escritor y periodista, nacido en la Amazonía, especializado en pueblos indígenas y Amazonía. Represento al Centro de Culturas Indígenas del Perú, Chirapac. Quiero aprovechar de esta ocasión para invitar a todos los públicos de Abya Yala, de América Latina, de América, al gran foro global de arte, cultura, creatividad y tecnología. Están todos cordialmente invitados. Quiero explicar cómo ha sido y es el proceso del cine indígena en América Latina. Inicialmente, los creadores de cine, los cineastas, la realidad indígena era vista por no indígenas, era vista como un objeto de turismo. Los indígenas eran vistos como salvajes, primitivos. Había una visión exotista y tremendista, curiosa, sobre los pueblos indígenas y su mundo, su realidad. Esta situación cambia radicalmente, profundamente, a partir de los años 60, 70 y sobre todo 80, cuando se crea el CEFREC, el Centro de Formación del Cine en Bolivia, y también se crea el CLAPI, la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación Indígena. A partir de ahí hay lo que yo denomino una suerte de cambio dialéctico. A partir de ahí se produce un parteaguas, una inflexión entre el cine realizado y visto por no indígenas y el cine hecho, creado por los propios indígenas. A partir de ahí, el cambio se da cuando los indígenas dejan de ser objetos, figuras, paisajes, dejan de ser objetos de la cámara y ellos se colocan detrás de la cámara, es decir, como productores de imágenes. A partir de ahí, de ese salto dialéctico, de ese parteaguas y de esa inflexión, empieza a nacer el cine indígena gracias al esfuerzo de las propias comunidades, de cineastas como Iván Sanginés, la creación del CLAPI y del CEFREC. ¿Cómo es el cine indígena en este momento? El cine indígena en este momento, el cine y el arte audiovisual indígenas en este momento ha alcanzado un gran nivel de desarrollo estético de sus formas, de sus diálogos, de sus contenidos. El cine indígena en este momento refleja de una manera nítida la realidad de los pueblos indígenas. El cine indígena ahora, que se expresa a través de documentales, de docuficción, de animación, de cine experimental, etc., refleja ese mundo, esa realidad. Refleja la visión cosmocentrista de los pueblos indígenas, es decir, de que todo está relacionado, todo está ligado, todo está interrelacionado. Refleja esa visión del tiempo circular, o sea, para los pueblos indígenas el tiempo no es lineal como en Occidente, para los pueblos indígenas el tiempo es circular. Refleja la reciprocidad, lo que es mío, el bien que te da la naturaleza pertenece a todos. Entonces el cine actual, el cine indígena actual, el cine hecho por indígenas, es un cine que refleja los códigos, las representaciones, los símbolos, las historias propias de los pueblos indígenas. El tiempo circular, los contenidos, el cosmocentrismo, la interculturalidad, etc. Es decir, hoy día estamos hablando de un cine indígena con sus propios códigos, con sus propias representaciones, con sus propios tiempos, con sus propios símbolos. Bien, quiero señalar además que hoy en día los pueblos indígenas, y en este caso estoy hablando fundamentalmente de CLAPI, de CEFREC, de CAIP y de Chirapac,
están planteando que los estados deberían contribuir a ciertas líneas de acción que son fundamentales para consolidar este cine indígena. Se necesita, por ejemplo, en este momento que las promociones, los financiamientos sean equitativos e igualitarios con los pueblos indígenas y no indígenas, en este caso con los pueblos indígenas. Necesitamos también que se garantice el derecho de propiedad intelectual del cine indígena. Es una demanda y una exigencia de los pueblos indígenas. Necesitamos crear, además, esa es una demanda de las organizaciones CLAPI, Chirapa, CAIP, CEFREC y de las comunidades indígenas, necesitamos crear un estímulo económico propio, específico para pueblos indígenas. Necesitamos crear espacios de difusión y de promoción del cine indígena. El cine indígena todavía padece de una suerte de aislamiento, de invisibilidad, debido a la hegemonía del cine occidental, del cine comercial. Necesitamos entonces crear estos espacios de difusión y de promoción y de distribución del cine indígena. Necesitamos también, ese es el pedido, el planteamiento de los pueblos indígenas, garantizar protocolos de protección al patrimonio material e inmaterial de los pueblos indígenas. Necesitamos incentivar el uso de nuevas tecnologías. Como he señalado, los indígenas cuando se pusieron detrás de la cámara para crear imágenes, empezaron a apropiarse de tecnologías de cine. Pero hay nuevas tecnologías que los indígenas, los cineastas indígenas, los realizadores indígenas, los directores indígenas necesitan utilizar y emplear. Entonces, una demanda entonces que necesitamos incentivar el uso de estas nuevas tecnologías con el apoyo del Estado y las organizaciones. Necesitamos garantizar protocolos de protección y también el reconocimiento del cine indígena. Necesitamos garantizar la seguridad del patrimonio material e inmaterial de los pueblos indígenas, del cine indígena. En consecuencia, si bien es cierto que a la fecha los estados impulsan, estimulan las actividades, pero los pueblos indígenas consideran que no son suficientes para garantizar la calidad y el buen uso, la difusión del cine indígena. Quiero terminar señalando lo siguiente. Para los pueblos indígenas, para el cine indígena, el cine no solamente es una expresión cultural, una expresión estética. El cine no solamente es una industria cultural, como es la definición habitual en el espacio internacional. Para los cineastas indígenas, para las comunidades indígenas, para los pueblos indígenas, el cine indígena es una herramienta poderosa, es una herramienta que les visibiliza, es una herramienta que les permite defender sus derechos de su cultura, su lengua, sus territorios, etc. Porque quiero reafirmar acá, quiero ratificar que si bien es cierto que el cine, la ciencia y la educación permite la difusión de las lenguas, pero si los indígenas no tienen tierra y territorio, la tierra y territorio les permite garantizar su supervivencia, su lengua, su cultura y su identidad. Entonces, el cine indígena no solamente es una expresión cultural, es también una poderosa herramienta de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, de la reafirmación de su identidad, de la reafirmación de su lengua, de sus saberes, de sus prácticas, su cosmología, sus cosmovisiones. Y ahora más que nunca, la crisis económica, la crisis sanitaria que ha producido el COVID-19 ha demostrado una vez más que el gran riesgo que padece la humanidad
es la destrucción de su hábitat, de su hogar, la destrucción de la tierra, la destrucción de la naturaleza. Entonces, en esas circunstancias, los mejores defensores, los mejores cuidadores, los mejores jardineros de la naturaleza son los indígenas, porque su cosmovisión, su concepción es una concepción que permite esa conducta, esa ética, porque para los pueblos indígenas la naturaleza es la madre. A diferencia de la cosmovisión eurocéntrica, que la naturaleza es un bien de renta, un insumo, una materia. Para los pueblos indígenas, la naturaleza es madre. En consecuencia, hoy en día, cuando los científicos dicen que la pandemia y el surgimiento de otros virus tiene una explicación, la destrucción de la naturaleza. En esas circunstancias, los pueblos indígenas son los mejores defensores de la vida y en este caso la naturaleza. Son, además, sus creencias, sus cosmologías, sus cosmovisiones van a ayudar a construir, a crear una nueva utopía social de la humanidad en el siglo XXI. Muchísimas gracias.